tienen que ver con remuneraciones de un trabajador y relación laboral, sino también la importancia de centrarse entre todos a revisar a quién estamos formando para el trabajo futuro en el país, un país que, bueno, necesita formarse en muchas áreas o empezar de cero, pero que, bueno, puede ser una oportunidad para esto, debería ser visto como una oportunidad más que como una debilidad en este caso. Y quisiera consultarle cómo está en este momento esta situación de un diálogo tripartito entre los trabajadores y los empresarios y el Ejecutivo Nacional, toda vez que el presidente de la República, recién reelecto, según cifras del Consejo Nacional Electoral, señalaba la importancia de sentarse nuevamente a conversar, a hablar sobre lo que necesita el país. Él señalaba la importancia que él debe darle en este momento a la economía. Muchos pensamos que se la debieron haber dado mucho antes, pero bueno, él ha reconocido algunos errores, ha reconocido parte de las fallas y ha reconocido la necesidad de sentarse. Usted estuvo presente en aquella primera ronda de trabajo que se hizo con el gobierno nacional, con el gobierno de Nicolás Maduro. Quisiera consultarle cómo ve esta nueva oportunidad. Sí, he tenido la oportunidad, y por azares de la vida, porque no los busqué, Mariana, de haber estado en los diálogos de la paz y haber estado también en la República Dominicana. Como consecuencia de esa te quiero decir que no hay una verdadera intención de diálogo del gobierno nacional. O sea, el gobierno nacional solamente se sienta a dialogar contigo por estricta necesidad. Y los diálogos tienen que ocurrir por convicción. Como casi todas las cosas en la vida, el ser humano tiene cosas que las decide o está convencido. Pero las cosas que decides por obligación, nunca te están obligando a dialogar. Y cuando te están obligando a dialogar, tú no tienes la misma disposición que si tienes a que tú verdaderamente fueras un convencido del diálogo. Este gobierno no cree en el diálogo social. El tema de fondo es que ellos solamente van a conversar contigo lo mínimo necesario y por algún objetivo necesario. Mientras que el diálogo tiene que ser dispuesto a escucharme, a que yo te voy a convencer a ti con algo y tú me vas a convencer a mí de algo. Tú y yo ahora estamos contándonos cosas en las cuales yo no te estoy convenciendo a ti de nada. Eso no es un diálogo es una conversación que estamos teniendo para que nuestros escuchas tengan los dos puntos de vista. Pero el diálogo tú tendrías que estar abierta a que yo te convenciera de alguno de mis puntos y tú de los tuyos, cosa que no es tu papel en este momento. Yo creo que en el gobierno no están absolutamente nada convencidos de que los empresarios tenemos la razón en algo. Al revés, creen que somos una clase que hay que exterminar, creo que somos ellos que el país estaría mejor sin empresarios y sin instituciones serias como son las instituciones de Cámara. El diálogo no es una cosa que tú voy a reunir a unas empresas y les pregunto cuánto maíz les falta y entonces les doy dinero. El diálogo es que de verdad tú te sientes este es mi plan de gobierno, este es el futuro que yo sueño para mi país y lo quiero validar con ustedes trabajadores y con ustedes empleadores porque ustedes son la base de sustentación de una economía. Y eso no va a ocurrir, esto no lo veo con este gobierno. Más allá entonces de un diálogo y sentarse a hablar es sentarse a presentar finalmente cuál es el plan que este gobierno o esta administración tiene para Venezuela y cuáles son las objeciones o quizá el acierto que ustedes le vean a este plan como sector trabajador y empleador del país. También, bueno, incluir a la sociedad en esto, qué quiere la sociedad, si la sociedad está de acuerdo con alguno de estos planteamientos. Hasta el momento los venezolanos han votado por nombres o por colores políticos y no por planes de gobiernos o programas de gobierno. Es un momento entonces, señala usted, de presentar un programa, presentar una idea con la coyuntura que viene. Del 20 de mayo es también decirle que no me gusta lo que está sucediendo, ¿no? Ya entrando en el plano político en el cual de alguna manera la sociedad también se está pronunciando. No apoyas el programa de gobierno. El plan de la patria no es compartido por los venezolanos. Si tú hicieras una encuesta formal preguntándole a los venezolanos, ¿usted cree en el plan de la patria? Primero que casi lo desconocerían, más allá de lo que es razonamientos de CLAPS y de ayudas con las cuales evidentemente todos podríamos estar de acuerdo por un momento determinado. Pero más allá de eso, el plan de la patria es una cosa absolutamente desconocida que es la peor sanción que tiene en este momento el venezolano. Si tú le preguntaras hoy a la gente seguramente votaría que no. Y de alguna manera el no votar fue participarle que no te estoy acompañando, no te estoy acompañando en tus políticas de gobierno, no creo en lo que estás haciendo. Debería ser un proceso de reflexión para el gobierno, empezar a compartir cualquiera que fuera su proyecto de país, en el cual estoy seguro que si lo consulta el país podríamos opinar, que lo consulte con los venezolanos, como tú bien señalas, con trabajadores, con empleadores y con la sociedad civil, que es a la que tú te debes. En medio de toda esta situación, Venezuela atraviesa una coyuntura
coyuntura económica de las peores de su historia. En este caso son esos trabajadores y esa sociedad quien está pagando las consecuencias. El sector empleador también lo está pagando porque tiene dificultades para mantener abiertas estas empresas. Señalaban que a finales de este año podrían cerrar una cantidad impresionante de empresas en el país. Ustedes manejan en este momento el balance de la situación que cierra a este primer semestre del año y cómo está afectándoles estos ajustes de salario inconsultos. Por supuesto. Primero te voy a dar la tendencia, que es un poco en lo que tiene que fijarse, porque el decir cuántas empresas desaparecen cada día en Venezuela es bien complejo. El tejido empresarial, que está compuesto por industrias, por comercios, por construcción, es muy complejo, y entonces el que te diga este número de empresas que están desapareciendo es una irresponsabilidad porque no hay una medición exacta de eso. Te puedo decir el número de establecimientos empleadores que, de acuerdo a la propia página del INE, Mariana, han desaparecido más de 400.000 establecimientos empleadores en el país y más de 5.000 industrias. Y hago la diferencia porque cuando desaparece un puesto industrial es un puesto que cuesta muchísimo recuperarlo. Es una persona que está preparada para su trabajo, que has entrenado, y que después volverlo a captar no es que contratas a alguien y empieza a hacer el trabajo inmediatamente. Entonces, bueno, las cifras son realmente aterradoras, y las malas noticias que te tengo es que este año no se pronostica que vaya a ser nada bueno. O sea, realmente a través, no solo por las sanciones, sino porque el gobierno insiste en un plan equivocado, yo creo que vamos a tener un año muy complejo en materia económica y más desaparición de empresas. Bien, vemos en el primer segmento en el que conversábamos sobre un futuro en el mundo, hacia dónde se está enrumbando el mundo, y lamentablemente vemos un segundo segmento donde vemos la realidad en la que está Venezuela. En el siguiente corte quisiera que conversáramos sobre cuáles son las ideas